Bienvenidos a Crónicas Urbanas. Imagínate ser uno de los artistas más escuchados, llenar estadios y acumular millones de reproducciones, pero que en tu cuenta de banco no recibas ni un solo centavo por las regalías de tus canciones. Esto que parece una película de terror es la cruda realidad que esconde la industria musical. Hoy analizamos el lado oscuro de los contratos leoninos, esos acuerdos abusivos que amarran a los artistas, destruyen su salud mental y los dejan congelados por años. Para entenderlo, usaremos los testimonios reales de dos generaciones distintas, el desgarrador desahogo actual de Brian Myers y la impactante confesión de una leyenda de la vieja escuela de la ghetto. Quédense hasta el final porque lo que revelaron demuestra que la industria musical no es como las pintan. Estos últimos años empecé a organizar mi carrera, estos 10 años de carrera que nunca me había detenido, nunca había hecho un stop a mirar, a analizar todo lo que había hecho todos estos años. Y resulta que hace varios años ya empecé ese proceso de reestructurar mi compañía, mi carrera, mis canciones, todo eso. Yo llevaba 10 años cantando, sacando canciones, firmando contratos, seguía por ahí para abajo, sacando canciones, firmando un contrato nuevo de compañía en compañía. Nunca me había detenido, nunca me detuve. Se supone que esto es un consejo para las nuevas generaciones, que le digo a todos mis artistas también. Oye, cuando firmen un contrato, cuando pasen los años, vuelvan a leer ese contrato. Firmaste un contrato en el 2020, estamos en 2024, 25, cada 3 años, depende de lo que hayas firmado, cada 2, 3, 4 años, depende de los acuerdos, los términos que hayas firmado. Vuelve, regresa atrás a tus contratos o al contrato viejo que firmaste. Aunque ya hayas cumplido, ya pasó el tiempo, vuelve, mira, analiza. Aquí es donde debemos desglosar este punto clave, la trampa del adelanto, o como él mismo le llama, el ticket. Cuando una disquera ve a un chamaquito con talento y necesidad en el barrio, le ponen un fajo de miles de dólares en la mano. Para un menor de 16 años, ver ese dinero rápido lo hace sentir millonario. Se compra cadenas, autos, ayuda a su familia y se olvida por completo de que lo que firmó en ese contrato de 80 páginas, lo que no saben es que ese dinero es un préstamo que se recupera de sus ganancias y que a cambio se dieron sus masters. El máster es el derecho de propiedad sobre la grabación de la canción. Cada vez que tú le das play a temas icónicos de disco como La Oscuridad o Bendecido, ese dinero digital de Spotify o YouTube no iban para Brian Myers, iban directo para los inversionistas que se aprovecharon de su inmadurez. El cantante sobrevivía solo de los shows en vivos y los parties, mientras otros se enriquecían con su catálogo digital en automático. Analicen bien lo que firman antes de firmarlo y después de firmarlo, porque el tiempo pasa y a mí por lo menos se me olvidó. Después que me pasaban el adelanto, el ticket, ¡fuap! ¿Qué diablo voy a pensar yo en lo que firmé, lo que sea? A uno se le olvida con tantas cosas que uno sigue haciendo, grabando, viajando, party, esto, lo otro, la vida personal, familia, aquí, para allá. Uno se le olvida. Ese es el consejo que les puedo darle. Ahora mismo, 10 años después, estoy empezando a cobrar, a saber de mis máster viejos, de mis primeros discos, La Oscuridad, Bendecido. Ahora, 10 años después, es que voy a empezar a saber qué es lo que está pasando con todas esas canciones que hice, ¿me entiendes? Por una
O sea, yo me pegué a los 16, filmé a los 16, o sea, bien chamaquito, ¿me entiendes? Imposible tener toda la capacidad que necesitaba a esa edad, ¿sabes? Para firmar esos contratos, ¿me entiendes? So, me pasaron un montón de cosas, tuve un montón de malas decisiones que me hicieron aprender, me ayudaron a aprender. Ahora mismo, 10 años después, soy otra persona, soy un empresario, soy un productor ejecutivo, me sé el negocio, he aprendido del negocio estos 10 años, pero ese es el consejo que les quise compartir hoy. Ya saben, estén pendientes, tengan risco y no se olviden. Muchos podrían pensar que esto le podría pasar a Brian Myers porque la música digital es nueva y él era un niño. Pero la realidad es que este molde abusivo lleva décadas operando de la misma manera en el género. Para demostrarlo, miren lo que confesó una de las leyendas más respetadas de la vieja escuela. Alguien que no fue engañado en la era del streaming, sino en la era de los discos físicos en New York. Nos referimos a De La Ghetto, quien relató cómo la industria lo llevó al punto más oscuro de su vida. Yo quiero entrar un poco en polémica. ¿Cuál? Pues a mí me gustaría saber si es que en algún momento te han intentado joder la carrera, tipo que te hayan hecho firmar algo. Claro, gacho, muchachos, yo te cuento ahora. ¿Sí? Yo tuve firmado con una disquera en Nueva York, no voy a decir nombre, una disquera independiente, que, ¿te acuerdas del disco, no sé, el tema de Zion? Sundara. Él sacó un disco de Perfect Melody. Vale. Pues esa gente que tenía firmado a Zion me firmaron a mí. Y después tuve firmado con ellos 10 años. Y en 10 años yo no podía sacar música, yo no podía hacer muchas cosas. Pero volvemos otra vez para atrás. ¿Qué yo dice? Vámonos para la fórmula antigua. Vamos a piratear música. Pues yo tuve 10 años pirateando para sobrevivir, para hacer plata, para mi familia, pagar los biles, la renta, inversiones de video. Es que tú sabes, mal, que te no, tengan fue fuerte. 10 años tuve parado. Buah, ¿en serio? Y esos 10 años yo no recibí ni un dinero en mi regalía, en nada. Yo estaba frustrado, una depresión, una cosa oscura. Una nube oscura tenía encima. Esta confesión de La Ghetto es desgarradora. Estamos hablando de un artista con un talento descomunal que fue engavetado por una disquera durante 10 años. Piensen en la frustración mental de ver que tu música puede ser un éxito mundial, pero no te permiten lanzarla oficialmente, obligándote a piratear tu propio trabajo en internet para poder hacer shows y llevarle comida a tus hijos. Al unir los puntos, nos damos cuenta de que el enemigo de los artistas no cambia, solo cambian las plataformas. Ayer eran CDs físicos, hoy son los streams, pero la estrategia de cazar la inmadurez o la necesidad siguen intactas. La gran lección que nos deja ambos es que en este negocio el talento es solo el 10%. El otro 90% es saber de leyes, contratos y educación financiera. Afortunadamente hoy ambos son dueños de su destino, pero ¿cuántos talentos se habrán quedado en el camino por culpa de una mala firma? Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este lado oscuro de la música y si crees que las disqueras deberían ser reguladas al firmar a menores de edad. Si te gustó este análisis profundo, dale al botón de me gusta, suscríbete a Crónicas Urbanas para no perderte el próximo video.